La cuestión de si a los cristianos se les permite beber se ha debatido durante siglos. Algunos lo ven como una simple cuestión de elección personal, mientras que otros argumentan que las enseñanzas de la Biblia lo prohíben. Para comprender completamente este tema, es importante observar lo que realmente dice la Biblia. ¿Beber alcohol viola las leyes de Dios, o hay más en esta pregunta de lo que parece? Esta pregunta nos adentra profundamente en la fe cristiana, llevándonos a explorar no solo los principios bíblicos sino también la naturaleza de la responsabilidad, la moderación y la libertad espiritual. A lo largo de la historia, hemos visto los extremos. Un grupo aboga por la abstinencia total, mientras que otro defiende la bebida como una norma cultural. ¿Pero qué dice realmente la Biblia? Para descubrir la verdad, debemos mirar las Escrituras mismas y el contexto en el que fueron escritas. Así que exploremos esta profunda pregunta y descubramos lo que significa para los cristianos de hoy. ¿Se les permite beber a los cristianos? El tema del alcohol en la Biblia invita a una reflexión profunda, particularmente cuando pensamos en su papel en la vida de los cristianos. Si bien las Escrituras mencionan el vino y otras bebidas alcohólicas, no declaran una prohibición absoluta. Este matiz a menudo se pasa por alto, lo que lleva a algunos a preguntarse, ¿cuál es exactamente la postura de la Biblia sobre el consumo de alcohol? ¿Qué significa para los creyentes modernos que buscan vivir según la palabra de Dios? La Biblia, en su sabiduría, hace una distinción entre la sustancia misma, el alcohol, y el comportamiento asociado con su mal uso. En el Salmo 104, 14-15, se habla del vino de manera positiva. Se dice que Dios proporciona vino para alegrar el corazón del hombre, dando una pista de que la bebida, con moderación, es una bendición que trae alegría y satisfacción a la vida. Esta descripción del vino parece sugerir que no hay ningún mal inherente en beberlo y, de hecho, su consumo puede verse como un buen regalo de Dios cuando se usa en el contexto adecuado. Además, el propio Jesús no era ajeno al vino. En Juan 2, 1-11, durante las bodas de Caná, convirtió el agua en vino, realizando su primer milagro. Este momento revela que Jesús no se abstuvo de vino y, al realizar este milagro, afirmó que no hay nada intrínsecamente pecaminoso en consumir alcohol. Sin embargo, hay una complejidad sutil entretejida en estos casos, que nos pide que consideremos no solo lo que bebemos, sino también cómo y por qué lo hacemos. Sin embargo, la Biblia no nos deja con un simple respaldo al consumo de alcohol. Está claro que el problema no es la bebida en sí sino las consecuencias de su mal uso. El apóstol Pablo en Efesios 5:18 proporciona una directiva clara: no os emborrachéis con vino, que lleva al libertinaje. Este poderoso versículo no se centra en el alcohol como sustancia, sino en la condición a la que puede conducir, la embriaguez. El peligro no está en el consumo, sino en la pérdida de control que puede traer el alcohol. Es una advertencia que guía a los cristianos hacia un enfoque equilibrado y reflexivo hacia el alcohol, reconociendo que, si bien beber vino o bebidas espirituosas puede ser aceptable, el exceso puede conducir a un comportamiento destructivo. El mensaje se enfatiza aún más en los proverbios, donde se imparte sabiduría a través de declaraciones de advertencia. Proverbios 21 advierte: el vino es escarnecedor, la sidra alborotadora, y cualquiera que por ello se engaña no es sabio. Aquí, las imágenes del vino y las bebidas fuertes como engañadores pintan un cuadro vívido de cómo el alcohol puede atraer a las personas a la necedad y la locura. Este versículo sirve como un claro recordatorio del poder engañoso que tiene el alcohol cuando no se aborda con precaución y disciplina. No es simplemente la intoxicación contra lo que advierte la Biblia, sino los efectos mentales y espirituales que surgen cuando uno se rinde al encanto del exceso. ¿Qué nos enseña entonces todo esto?
La Biblia llama a los cristianos a vivir sabiamente, con templanza y control. No se cuestiona la libertad de beber, pero la responsabilidad de ejercer el discernimiento es primordial. La narrativa sobre el consumo de alcohol en las Escrituras sirve como una bendición y una advertencia, un llamado a disfrutar los dones que Dios brinda mientras mantenemos nuestros corazones y mentes anclados en Él. En momentos de celebración, como cuando el mismo Jesús participó en la alegría de una fiesta de bodas, el alcohol es parte del compañerismo y la comunidad, un símbolo de alegría compartida. Pero, en momentos de exceso, se convierte en una trampa, un burlador, como lo describe Proverbios. Vivir de acuerdo con las enseñanzas de la Biblia significa comprender este delicado equilibrio. Estamos llamados a abrazar los buenos dones de la vida, pero también debemos permanecer vigilantes contra la tentación del exceso y las consecuencias que trae consigo. El alcohol, como muchas cosas en la vida, puede ser una bendición o una maldición, dependiendo de cómo decidamos utilizarlo. La Biblia no prohíbe el consumo de alcohol, pero sí insta a los cristianos a examinar sus motivos, acciones y el potencial de daño que puede conllevar su indulgencia. En un mundo donde a menudo se celebran el exceso y la indulgencia, la perspectiva cristiana sobre el alcohol ofrece una alternativa, un estilo de vida de moderación, atención plena y respeto por la guía de Dios. Cuando nos acercamos al alcohol con sabiduría, guiados por la palabra de Dios, se convierte en simplemente otra vía a través de la cual podemos glorificar a Dios, disfrutar de su creación y mantener nuestro caminar en rectitud. Por tanto, la clave no está en el acto de beber, sino en nuestra relación con Él. ¿Estamos bebiendo con moderación, entendiendo que lo que importa no es la bebida sino nuestro corazón? ¿Somos conscientes de cómo afecta nuestro caminar espiritual y nuestras relaciones con los demás? Mientras abordamos la cuestión del alcohol en nuestras vidas, recordemos que la palabra de Dios nos llama a vivir en equilibrio, reflejando su amor, gozo y templanza en todas las cosas, incluido nuestro consumo de alcohol. Cuando se trata de la cuestión de la bebida y de cómo los cristianos deben abordarla, el concepto de moderación es un principio rector. La Biblia proporciona una visión profunda de cómo los creyentes deben equilibrar su libertad con la sabiduría, instando a la precaución y la autodisciplina. Proverbios 23, 20-21 ofrece una severa advertencia contra el consumo excesivo de alcohol, diciendo, no te unas a los que beben demasiado vino ni se atiborran de carne. Porque los borrachos y los glotones empobrecen, y el sueño los viste con harapos. Estos versículos resaltan los peligros de la indulgencia, cómo puede llevar a una pérdida de control y, en última instancia, dañar el bienestar de uno. La tentación de beber en exceso es un desafío siempre presente en el mundo actual, donde el alcohol es a menudo una norma social y el capricho se comercializa como una forma de celebración o relajación. Pero la Biblia pide a los cristianos que reflexionen profundamente sobre el impacto de sus decisiones, especialmente cuando se trata de beber. El mensaje es claro, si bien el alcohol en sí no es intrínsecamente malo, se vuelve peligroso cuando se consume en exceso y su influencia puede alterar nuestra vida física y espiritual. En 1 Corintios 6, 19-20, Pablo nos recuerda que nuestros cuerpos son templos del Espíritu Santo. Este poderoso recordatorio llama a los cristianos a respetar sus cuerpos como algo sagrado y a ejercer autocontrol, particularmente cuando se trata de sustancias como el alcohol. La esencia misma de la moderación radica en esta comprensión, no se trata de dejarnos gobernar por los placeres del mundo, sino de honrar a Dios a través de nuestras elecciones, incluida la forma en que tratamos nuestro cuerpo. Beber con moderación se convierte en un acto de respeto al templo que Dios nos ha confiado. Pero la idea de moderación va más allá del simple beneficio personal, también implica consideración por los demás. En 1 Corintios 10, 23-24, Pablo escribe, todo está permitido,
pero no todo conviene. Nadie debe buscar su propio bien, sino el de los demás. Aquí, Pablo reconoce la libertad del cristiano, pero también enfatiza que el hecho de que algo esté permitido no significa que siempre sea sabio o beneficioso. El acto de beber con moderación, por lo tanto, se convierte en un reflejo de madurez espiritual, ya que los creyentes están llamados no solo a ser conscientes de sus propias acciones sino también a considerar cómo esas acciones afectan a los demás. Es este equilibrio entre libertad y responsabilidad lo que define el enfoque cristiano hacia el alcohol. Si bien uno puede tener derecho a beber, la moderación garantiza que la libertad no se convierta en egoísmo o indulgencia. Se trata de tomar una decisión consciente de disfrutar los dones que Dios nos ha dado de una manera que mantenga un equilibrio saludable, mostrando autodisciplina en la forma en que participamos. La atención no se centra en negarse el placer, sino en reconocer que todo debe hacerse con un sentido de respeto, tanto hacia Dios como hacia los demás. Al practicar la moderación, los cristianos no solo demuestran disciplina personal sino que también cultivan el crecimiento espiritual. El acto de abstenerse de cometer excesos en todos los ámbitos de la vida, ya sea beber, comer u otros placeres, es un ejercicio de vida piadosa. Fomenta virtudes como la paciencia, la bondad y la templanza, todas las cuales son frutos del Espíritu que contribuyen a una vida más parecida a la de Cristo. La moderación, entonces, no es solo una elección personal sino una disciplina espiritual que acerca a los creyentes a la voluntad de Dios. Además, la moderación permite a los cristianos relacionarse con el mundo sin volverse esclavizados por él. En una sociedad donde a menudo se celebra el exceso, la elección de practicar la moderación refleja una postura contracultural, que reconoce que el verdadero gozo y la plenitud no provienen de la indulgencia sino de vivir de acuerdo con el propósito de Dios. Cuando bebemos responsablemente, recordamos que nuestra máxima satisfacción no proviene de los placeres fugaces del mundo sino de una vida centrada en la gracia y la sabiduría de Dios. En esencia, la moderación es la clave para un consumo responsable de alcohol, donde la libertad se ve atenuada por la sabiduría y el disfrute se equilibra con el autocontrol. La Biblia ofrece un marco claro para vivir una vida que honre a Dios y mantenga una relación sana con el alcohol. Al adoptar la moderación, los cristianos pueden reflejar una comprensión más profunda de su fe, una que valora no solo lo que está permitido sino lo que es verdaderamente beneficioso. No solo para ellos sino también para los demás. En un mundo que a menudo promueve el exceso, la moderación permite a los creyentes demostrar el poder del autocontrol. La importancia de la madurez espiritual y la profunda reverencia que sienten por los cuerpos que Dios les ha confiado. Recuerda a los cristianos que la libertad, cuando se ejerce sabiamente, conduce a una mayor paz, gozo y una vida más plena en Cristo. En el caminar cristiano, el principio de responsabilidad hacia los demás es central para comprender cómo se deben manejar las acciones, incluso aquellas que son permisibles. La Biblia enseña que si bien se permite beber alcohol con moderación, nunca debe hacerse de una manera que lleve a otros al pecado o cree obstáculos en su camino de fe. Esto es especialmente importante para aquellos que puedan estar luchando con su propia fe o que tengan debilidades que podrían verse exacerbadas al presenciar tales acciones. En 1 Corintios 8:9, Pablo habla claramente acerca de la responsabilidad que los cristianos tienen para con sus compañeros creyentes cuando escribe: Pero mirad que el ejercicio de vuestro derecho no venga a ser tropezadero para los débiles. Este poderoso mensaje desafía a los cristianos a no solo centrarse en su propia libertad o derechos, sino a considerar cuidadosamente cómo sus acciones pueden afectar a los demás. El acto de beber, aunque está permitido, puede llevar a alguien con una conciencia más débil a creer que es aceptable excederse, o puede desencadenar una lucha para alguien que se recupera de la adicción.
El principio detrás de esta precaución tiene sus raíces en el amor y la preocupación por el bienestar espiritual de los demás. Solo porque algo esté permitido no significa que siempre sea sabio. Por eso la Biblia advierte contra la caída de un hermano o hermana. En Romanos 14:21, Pablo da el ejemplo de que es mejor no comer carne, ni beber vino, ni hacer ninguna otra cosa que pueda hacer caer a tu hermano o hermana. Aquí Pablo no condena el acto de beber vino o comer carne en sí mismo. En cambio, enfatiza que el potencial de daño a la salud espiritual de los demás es mucho mayor que el disfrute temporal de la propia libertad. Para el creyente, la consideración de los demás siempre debe primar sobre el ejercicio de las libertades personales. En el contexto del alcohol, si las acciones de alguien pueden hacer que otra persona tenga dificultades con su propia fe, o si pueden llevar a alguien por el camino del pecado o la adicción, la respuesta cristiana es clara. Elegir el amor sobre la libertad. Abstenerse de beber alcohol en determinadas situaciones, incluso cuando esté en su derecho, puede ser una forma de demostrar amor, empatía y cuidado por los demás. Esta comprensión de la responsabilidad cristiana se extiende más allá del individuo y su relación personal con Dios. Refleja una visión más amplia de comunidad y cuidado mutuo. En 1 Corintios 10:24, Pablo escribe: nadie busque su propio bien, sino el bien del prójimo. Aquí, Pablo pide un altruismo radical, donde las acciones de un cristiano siempre se consideren a la luz de cómo pueden ayudar, animar y apoyar a sus compañeros creyentes. Se trata de cultivar una mentalidad consciente del impacto que las decisiones de uno pueden tener en la comunidad y reconocer que la libertad individual nunca debe llegar a costa del viaje espiritual de otra persona. El concepto de obstáculos no es solo teórico, es práctico. Se trata de comprender las luchas y debilidades de los demás y estar dispuesto a adaptar su comportamiento por amor y respeto. Por ejemplo, si un nuevo creyente o alguien con una conciencia sensible ve a un cristiano más maduro bebiendo en exceso, puede hacerle dudar de la gravedad del pecado, llevándolo a creer que si su modelo a seguir puede beber, él también puede hacerlo. Esto puede llevarlos a la tentación, tal vez a un lugar donde sean menos fuertes espiritualmente. También puede generar confusión sobre lo que significa vivir una vida centrada en Cristo. Esta tensión entre la libertad personal y la responsabilidad colectiva está maravillosamente articulada por Paul, quien nos recuerda que nuestro comportamiento no está aislado. Puede ayudar o dificultar la fe de quienes nos rodean. Al considerar el potencial de daño, los cristianos están llamados a amar a su prójimo como a sí mismos, buscando su bien por encima de sus propios deseos. Visto a través de esta lente, el llamado cristiano a la moderación se convierte en algo más que una simple cuestión de autodisciplina. Se convierte en un acto de cuidado y responsabilidad. Un verdadero signo de madurez espiritual no es solo reconocer la propia libertad en Cristo, sino también saber cuándo y cómo entregarla por el bien de los demás. Esta humildad en acción refleja el propio ejemplo de Cristo, quien dio su vida por el bien de los demás, incluso cuando tenía todo el derecho de vivir de una manera que le beneficiara. El impacto de nuestras acciones, especialmente cuando se trata de asuntos potencialmente controvertidos como la bebida, puede extenderse más allá de nuestras propias vidas y afectar el camino de fe de los demás. Los cristianos no son simplemente responsables de su propio bienestar espiritual, sino de fomentar una comunidad que crezca junta, se apoye unos a otros y siga siendo responsable. Es por eso que la Biblia pide un amor sacrificial que trascienda el placer personal y apunte al bien supremo del cuerpo de Cristo. Esta visión de la responsabilidad es crucial en la vida cristiana. Nos enseña que la libertad no es simplemente una licencia para hacer lo que queramos, sino un llamado a actuar con sabiduría, discernimiento y compasión.
Cuando elegimos beber con moderación o abstenernos de beber en presencia de otros, es un acto de amor y respeto por la salud espiritual de quienes nos rodean. Tales decisiones son una encarnación de la humildad a la que Cristo nos llama y revelan la profundidad de nuestro compromiso con sus enseñanzas. A través de esto, se nos recuerda que todos estamos juntos en esto y que nuestras acciones pueden edificar o derribar el cuerpo de Cristo. La Biblia enseña que los cristianos deben considerar el bienestar de los demás en todos los aspectos de la vida, incluido el tema del consumo de alcohol. Si bien beber con moderación puede estar permitido, los cristianos están llamados a recordar que sus decisiones no ocurren en el vacío. Afectan la fe, la conciencia y la salud espiritual de quienes los rodean. Al priorizar el amor y la responsabilidad sobre la libertad personal, los creyentes pueden crear un ambiente que fomente el crecimiento, la unidad y un caminar más profundo con Dios. En el caminar cristiano, la relación con el alcohol es más que una simple cuestión de elección personal o práctica cultural. Si bien la Biblia reconoce que beber alcohol no es inherentemente pecaminoso, tiene cuidado de abordar los peligros espirituales que surgen cuando el consumo de alcohol va más allá de la moderación. Esto se vuelve especialmente importante cuando el alcohol deja de ser una mera parte de la vida y comienza a ocupar un lugar central, cuando se convierte en un ídolo en la vida de uno. El apóstol Pablo toca este peligro cuando escribe en 1 Corintios 6:12, «Todo lo tengo», dices, «pero no todo es beneficioso. Tengo derecho a hacer cualquier cosa, pero no dejaré que nada me domine». Esta poderosa afirmación conlleva profundas implicaciones, particularmente cuando se aplica a sustancias como el alcohol. La Biblia reconoce que los seres humanos son libres de tomar sus propias decisiones, pero con esa libertad viene la responsabilidad de ejercer el autocontrol. El alcohol, cuando se disfruta con moderación, puede no ser inherentemente pecaminoso. Pero cuando se convierte en algo que controla a una persona, cuando comienza a dominarla, va más allá de una sustancia neutral para convertirse en una cuestión espiritual. La advertencia que Pablo da en 1 Corintios no se refiere solo a comportamientos externos, es un llamado a evaluar el estado interno del corazón. ¿Qué es lo que gobierna nuestros deseos? ¿Qué es lo que permitimos que tome el control? Cuando el alcohol pasa de ser una elección a una necesidad, cuando una persona siente el impulso de beber no por elección sino por compulsión, es cuando el problema se convierte en algo más que una simple acción. Se convierte en una cuestión del corazón. Cuando una persona es dominada por cualquier sustancia, ya no está ejerciendo la libertad que Cristo ofrece, sino que está esclavizada por algo más, algo que desplaza su relación con Dios. La Biblia considera este tipo de dominación como idolatría. En Gálatas 5, 19-21, Pablo enumera la embriaguez entre las obras de la carne, junto con la inmoralidad, la idolatría y el odio. Esta comparación revela la gravedad de la embriaguez a los ojos de Dios. No es solo un mal hábito o una mera cuestión social, es un problema espiritual. La embriaguez, como la idolatría, implica colocar algo más por encima de Dios en la vida de uno. Así como los ídolos son cosas que se adoran y veneran en lugar de Dios, también lo es el alcohol cuando ocupa el lugar de la legítima soberanía de Dios sobre la vida de una persona. Se convierte en objeto de culto, aunque sea sin querer. La persona que busca consuelo, gozo o satisfacción en el alcohol en lugar de en Dios corre el riesgo de caer en la trampa de la idolatría. Por eso la Biblia habla tan fuertemente contra la embriaguez. No son solo las consecuencias físicas del exceso lo que está en juego, sino también el costo espiritual. La búsqueda del alcohol, o de cualquier sustancia, se convierte en un camino peligroso cuando empieza a dictar las acciones, pensamientos y prioridades de una persona. Los aleja de su verdadero propósito, que es glorificar a Dios en todo lo que hacen.
Cuando el alcohol se convierte en objeto del afecto de una persona, le impide someterse plenamente a la voluntad de Dios. Los distrae del mayor propósito de vivir para Cristo. En 1 Pedro 5:8 se nos recuerda que el enemigo, como león rugiente, ronda alrededor buscando a quien devorar. El abuso del alcohol puede hacer que una persona sea vulnerable al ataque del enemigo. La pérdida del autocontrol conduce a malas decisiones, relaciones fracturadas y una conexión debilitada con Dios. La adicción, en cualquier forma, debilita las defensas espirituales de una persona, dejándola expuesta a la influencia del enemigo. La búsqueda del placer temporal, cuando se convierte en un ídolo, aleja a la persona de la fuente del gozo verdadero y duradero, Dios mismo. El diseño de Dios para el florecimiento humano se basa en las relaciones, primero con Él y luego con los demás. Cuando el alcohol toma el control, interrumpe estas relaciones. Puede causar divisiones en matrimonios, familias y amistades. Cambia el enfoque del amor y el apoyo al egocentrismo y la dependencia de una sustancia. Por el contrario, la relación con Dios debe basarse en el amor, la confianza y la confianza en Él, no en ninguna cosa externa. Dios desea que confiemos plenamente en Él para nuestras necesidades, nuestro gozo y nuestra paz. Cuando el alcohol se convierte en una muleta, reemplaza esa dependencia con algo que nunca podrá satisfacer verdaderamente. Es importante señalar que la Biblia no aboga por la perfección. La condición humana es frágil y cada uno tiene sus luchas. Pero hay un claro llamado a reconocer cuando algo se ha apoderado de la vida de tal manera que ya no está bajo control. En tales casos, es crucial regresar al Señor, quien es capaz de brindar sanidad, libertad y restauración. Dios siempre está dispuesto a ayudarnos a liberarnos de cualquier atadura, incluidas las garras de la adicción. El camino a seguir es el de la autorreflexión y la entrega a la voluntad de Dios. La Biblia pide la renovación de la mente y la transformación del corazón. Romanos 12:2 nos insta a no conformarnos a las costumbres de este mundo, sino transformarnos mediante la renovación de vuestra mente. Esta renovación es parte del viaje de crecimiento espiritual, reconocer las áreas de la vida en las que no nos sometemos completamente a Dios y buscar su ayuda para restaurar esas áreas. Si bien la Biblia no condena el consumo ocasional de alcohol, sí emite una severa advertencia contra la embriaguez y la adicción. El alcohol, cuando se convierte en un ídolo o un maestro, trastorna la salud espiritual del creyente y lo aleja cada vez más de Dios. La Biblia pide moderación, autocontrol y centrarse en la gloria de Dios, asegurando que nada, ninguna sustancia, ningún deseo, ninguna cosa, ocupe el lugar de Dios en nuestras vidas. La búsqueda de cualquier cosa que no sea Dios para la realización conduce a la muerte espiritual, mientras que una vida entregada a Dios trae verdadera paz, gozo y libertad. Por lo tanto, no se trata solo de lo que consumimos, sino de la cuestión más profunda de que controla nuestros corazones y dirige nuestras vidas. En la vida de Jesús vemos la encarnación de la verdadera libertad, libertad que se ejerce con cuidado, responsabilidad y profunda sabiduría. Su ejemplo dice mucho, no solo sobre las decisiones que tomó sino también sobre la forma en que abordó la vida misma. En cada interacción, en cada acción, Él demostró que la libertad no se trata de permitirse lo que está permitido, sino de elegir el camino que honre a Dios y refleje su amor por los demás. Este principio se ilustra claramente en su relación con el alcohol, un tema que sigue siendo un punto de debate y curiosidad para muchos hoy en día. A Jesús se lo veía a menudo en entornos sociales, compartiendo comidas con amigos, con pecadores, con publicanos y con aquellos que estaban marginados de la sociedad. Bebió vino, una bebida común en su tiempo, y fue incluso durante esos momentos de compañerismo que realizó algunos de sus milagros más significativos. En las bodas de Caná,
cuando se acabó el vino, Jesús transformó el agua en vino, no cualquier vino, sino el mejor vino, demostrando no solo su poder, sino su deseo de gozo y celebración en los momentos importantes de la vida. Juan 2, 1, 11. Sin embargo, a pesar de estas ocasiones, nunca se describió a Jesús como indulgente o imprudente. De hecho, a menudo hizo hincapié en la templanza, el autocontrol y la necesidad de priorizar el reino de Dios sobre los deseos terrenales. Las críticas que enfrentó, particularmente en Lucas 7:34, cuando lo llamaron glotón y borracho, no son un reflejo de su comportamiento real, sino una distorsión de sus acciones por parte de aquellos que no podían entender su misión. Sus enemigos usaron estas palabras para intentar desacreditarlo, acusándolo de exceso, cuando en realidad, su estilo de vida era de perfecto equilibrio. Su consumo de vino no fue impulsado por el exceso o la glotonería, era parte de la cultura en la que vivió y la usó para unir a la gente, enseñar y ofrecer una vislumbre del reino de Dios. La clave aquí es que la libertad de Jesús nunca fue una cuestión de indulgencia, sino de amor y compasión. Usó su libertad para sanar, enseñar y alcanzar a los que estaban perdidos, manteniendo al mismo tiempo una estricta adhesión a la voluntad del Padre. El ejemplo de Jesús ofrece una visión profunda de cómo los creyentes deben abordar el uso de su propia libertad. El hecho de que él haya bebido vino, algo que está permitido pero no es obligatorio, nos muestra que la libertad, aunque dada por Dios, no debe tomarse a la ligera. Requiere una reflexión cuidadosa, una introspección profunda y un compromiso continuo de vivir según las normas de Dios. Cuando bebía, no permitía que su libertad se convirtiera en una ocasión para la carne, sino que usaba su libertad para ministrar a los demás. Él sabía que sus acciones estaban siempre bajo la atenta mirada del Padre, y vivió su vida con esa conciencia constante. En nuestra propia vida estamos llamados a seguir este ejemplo. La decisión de beber y la elección de involucrarse con el alcohol en cualquier forma es, en última instancia, personal. Sin embargo, la forma en que abordamos esta decisión dice mucho sobre nuestra relación con Dios y nuestra responsabilidad hacia los demás. Las acciones de Jesús nos recuerdan que el hecho de que algo sea permisible no significa que siempre sea sabio. Como advierte Pablo en 1 Corintios 10:23, todo está permitido, pero no todo conviene. Este es un principio que debe guiar cada decisión que tome un cristiano, no solo en relación con el alcohol, sino en todos los asuntos de la vida. Somos libres, pero esa libertad conlleva responsabilidad, la responsabilidad de actuar de manera que refleje nuestro llamado como seguidores de Cristo. Uno de los aspectos más importantes de esta responsabilidad es la consideración de los demás. Jesús, en su sabiduría, no actuó de manera que hiciera tropezar a otros, aunque tenía la libertad de hacerlo. Buscó constantemente el bienestar de los demás, incluso cuando eso significaba sacrificar sus propios deseos o comodidad. Este es un ejemplo que estamos llamados a seguir, especialmente cuando se trata de asuntos como el alcohol, donde nuestras acciones pueden afectar directamente a quienes nos rodean. La Biblia nos dice que no debemos vivir solo para nosotros mismos, sino por el bien de los demás, y este principio debe guiar cómo usamos nuestra libertad. La clave para beber responsablemente, o tomar cualquier otra decisión, no es simplemente lo que está permitido sino lo que conducirá al crecimiento espiritual y al estímulo mutuo. Mis acciones me acercarán a Dios y fortalecerán mi fe, o me llevarán por un camino de tentación. Mi comportamiento fortalecerá a quienes me rodean o hará que otros tropiecen. Estas son las preguntas que deben guiar el uso de la libertad por parte de un creyente. De esta manera, los cristianos no están llamados simplemente a seguir un conjunto de reglas, sino a vivir el amor de Cristo en cada acción que realizan, ya sea que esa acción implique alcohol, relaciones,
trabajo o cualquier otra área de la vida. Jesús mismo, aunque tenía la libertad de participar de todas las cosas, nos mostró que la verdadera libertad radica en entregar nuestros deseos a la voluntad de Dios. Toda su vida fue un testimonio de esta entrega, ya que continuamente puso las necesidades de los demás por encima de las suyas, incluso hasta el punto de la muerte. El llamado para los cristianos, entonces, no es centrarse únicamente en lo que es permisible, sino en cómo honrar a Dios y amar a los demás a través de nuestras decisiones. En conclusión, la pregunta de si los cristianos deben beber no es sencilla, pero debe responderse con una profunda consideración de la voluntad de Dios, el impacto en los demás y el ejemplo dado por Cristo. Jesús, en su ejemplo perfecto, nos muestra que la verdadera libertad no se encuentra en satisfacer todos los deseos, sino en vivir de una manera que honre a Dios y sirva a los demás. Es una libertad que viene con la responsabilidad de amar, respetar y buscar la gloria de Dios en todo lo que hacemos. Por lo tanto, los cristianos están llamados a reflexionar sobre sus elecciones y preguntarse, ¿refleja esto la vida que estoy llamado a vivir, y honra esto la voluntad de Dios para mí y mis hermanos y hermanas? La Biblia no prohíbe el alcohol, pero insta a los creyentes a ejercer discernimiento, sabiduría y responsabilidad. Se anima a los cristianos a vivir de una manera que refleje su fe, amar a los demás, ser conscientes de sus acciones y asegurarse de que sus decisiones no los lleven a ellos ni a otros al pecado. La decisión de beber, y cuánto, debe considerarse cuidadosamente, ya que refleja la relación de uno con Dios y su compromiso de honrarlo en todos los aspectos de la vida. Entonces, ¿se les permite beber a los cristianos? La respuesta está en la moderación, el autocontrol y mantener siempre a Dios en el centro de la vida.